Llamamos materia a todo aquello que ocupa un espacio. La materia tiene unas características y unas propiedades y además se puede presentar en varios estados de agregación y hacen referencia a las fuerzas que unen a las partículas por las que está formada la materia. Es decir, según se van agregando podemos encontrar estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Y además puede haber unos cambios en el estado de agregación de la materia. El cambio de estado es una transformación en el estado de agregación de la materia sin variar sus propiedades, es decir, que al principio y al final tendremos lo mismo. Hoy vamos a hablar de los cambios de estado y vamos a estudiarlos en una gráfica para ver cómo se representan esos cambios de estado. Y lo vamos a hacer en el caso concreto de agua. Vamos a explicar paso a paso la gráfica de calentamiento del agua. Un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa. Toma nota, que comenzamos. La materia puede presentarse en tres estados. Algunas sustancias se pueden pasar de un estado a otro y para ello debe influir la temperatura y la presión. Tal es el caso del agua, que podemos cambiarlo de estado, es decir, lo podemos pasar del estado sólido cuando tenemos unas temperaturas bajas y cuando vamos aplicando calor, pues se puede pasar al estado líquido y al estado gaseoso. Para expresar esos cambios de estado están las gráficas de calentamiento o de enfriamiento. En este caso vamos a explicar la gráfica de calentamiento del agua. Las gráficas de calentamiento representan la temperatura de una sustancia que se está calentando a medida que pasa el tiempo. Por eso representaremos en el eje de abscisas, es decir, en el eje horizontal, en el eje de las X, vamos a representar el tiempo, que en este caso yo os he puesto como ejemplo minutos. Y luego vamos a representar en el eje de ordenadas la temperatura en grados centígrados. De manera que en estas gráficas vamos a encontrar varias zonas. Vamos a ver tramos inclinados en los que va a suceder un incremento de la temperatura, es decir, según aumentamos la temperatura, la gráfica se va inclinando. Según pasa el tiempo, aportamos calor y la temperatura se incrementa. Pero vamos a notar que llega un momento en el que esa temperatura se mantiene constante. Esos son los tramos rectos y son los tramos en los que sucede el cambio de estado. ¿Por qué permanece constante esa temperatura? Pues porque toda la energía que se suministra a este proceso pues se emplea en la ruptura de los enlaces. Es decir, vamos a tener cubitos de hielo o agua en estado sólido, vamos aumentando la temperatura y llega un momento en que se produce una vibración de las partículas poco a poco y cuando el agua comienza a fundirse o a derretirse, pues se nota que la temperatura durante todo ese tiempo, desde que empieza a fundir hasta que se termina de fundir todo el líquido, es decir, el paso de sólido a líquido, la temperatura se mantiene constante. Eso es lo que llamamos fusión. Justamente en ese punto se va a mantener constante la temperatura porque toda la energía la vamos a emplear en la ruptura de los enlaces. Partiríamos entonces de agua en estado sólido a menos 25 grados, o sea, el tramo inclinado tendríamos estado sólido, agua sólida y luego desde que se produce la fusión ya tendríamos todo este tramo inclinado, sería agua en estado líquido. En el tramo inclinado la temperatura del agua va a comenzar a subir desde los 0 grados, va a ir subiendo hasta que alcance los 100 grados. Cuando alcance los 100 grados se produce entonces la vaporización. A una temperatura determinada, ese tramo vuelve a ser recto porque toda la energía se va a utilizar en ese cambio de estado. Las partículas en estado líquido van a adquirir la energía suficiente para comenzar a pasar en estado gaseoso. Van a comenzar a vibrar igual y comienzan a pasar en estado gaseoso. Durante todo ese tiempo que dure la vaporización, la temperatura se va a mantener constante. Y después
ya vamos a tener el agua en estado gaseoso, que va a volver a ser otro tramo inclinado en la gráfica, puesto que la temperatura se seguirá incrementando. Entonces, cuando tengamos que hacer el estudio de una gráfica de calentamiento como esta, pues debemos explicar tramo a tramo qué es lo que sucede. En primer lugar, vamos a escribir allí los cambios de estado que vemos. Vamos a ver dos, la fusión y la vaporización. Los tramos hemos dicho donde la gráfica es recta. Estos tramos rectos indican el cambio de estado. Entonces, ¿qué temperatura ocurre en el agua? Pues la fusión, es decir, el paso de sólido a líquido es a 0 grados, esa es la temperatura de fusión, 0 grados centígrados, que es característica de cada sustancia. Por ejemplo, el agua es 0 grados, pero hay otras sustancias que tienen otro punto, otra temperatura de fusión. Y la vaporización, que es a 100 grados, que es la temperatura de ebullición, que son 100 grados centígrados, que es donde se produce el cambio de estado de líquido a gas. Y luego vamos a ver el estado de agregación. Cuando ya completemos cómo debemos explicar cómo va una gráfica, vamos a ver en qué estado de agregación se encontraría el agua a estas temperaturas. Pero ahora vamos a ver cómo explicar una gráfica cuando nos lo pregunten en un ejercicio. Yo aquí os he dejado un breve esquema en el que podemos decir que inicialmente vamos a tener hielo a menos 25 grados, que será todo este tramo. Incrementamos la temperatura, es decir, vamos a poner aquí, yo os voy a poner una temperatura con la flecha hacia arriba, va a ser un proceso endotérmico, puesto que necesita esa aportación de calor, subimos la temperatura y va a ocurrir el cambio de estado, que va a ser la fusión, se va a producir la fusión. Y la temperatura de fusión, hemos hablado que era 0 grados. Temperatura de fusión va a ser 0 grados centígrados. Y durante ese proceso la temperatura se va a mantener constante. Temperatura igual a constante. No va a variar. Una vez que pasemos este tramo recto, después volvemos a tener desde los 0 grados a los 100 grados, vamos a incrementar la temperatura. O sea, incremento de temperatura de 0 hasta los 100. Y aquí era el incremento de temperatura, lo subiríamos desde los menos 25 grados hasta los 0. Y en los 0 justamente sería el cambio de estado. Aquí incrementaríamos la temperatura de 0 a 100 y una vez que lleguemos a los 100 se va a producir la vaporización. Es decir, anotaríamos tramo recto que indica la vaporización, que es ese proceso de cambio de estado. Toda la energía se gasta en el cambio de estado y no hay incremento de temperatura, y tendríamos la temperatura de ebullición, que serían en este caso los 100 grados centígrados. Y durante todo ese proceso la temperatura se va a mantener constante. Y por último vamos a tener el estado final, que vamos a tener el agua en estado gaseoso, vamos a tener un gas, incrementando la temperatura otra vez, y tendríamos gas, y ya se podría ir incrementando la temperatura a partir de ese momento de los 100 grados, y tendríamos, pues ya sería vapor. Bueno, muy interesante cuando tengamos que explicar una gráfica de calentamiento, escribir todo el proceso, que yo os lo he dejado aquí en un pequeño esquema. Y luego nos pueden hacer unas preguntas, que aquí os he dejado yo. A 50 grados, ¿cuál sería el estado de agregación del agua? Pues bastaría con venirnos aquí, que aquí tenemos 0 y aquí 100, pues a 50, que estaría aquí, pues tendríamos el agua en estado líquido. Si lo tenemos a 110 grados, como a 100 grados ya pasa a vapor, pues a 110, que estaría por aquí, pues lo tendríamos en estado gaseoso. Y a menos 20 grados, que justamente estaría por esta zona, el agua estaría en estado sólido. Y según habéis visto, se recoge la variación de la temperatura y los cambios de estado a medida que va pasando el tiempo, que aquí os he dejado yo como ejemplo estos tiempos. Si nos dijesen, por ejemplo, pues que en el minuto 10 en qué estado estaría el agua, pues estaría durante el proceso de fusión, y si por ejemplo en el minuto 20 pues estaría en estado líquido.
Bueno, esta es la interpretación de una gráfica de cambio de estado del agua. Terminamos este vídeo con un resumen final sobre los cambios de estado y las gráficas de calentamiento y de enfriamiento. La materia. Cambios de estado. Gráficas de calentamiento y enfriamiento. Llamamos materia a cualquier sustancia con masa que ocupa un espacio. Un sistema material es una porción de materia que se aísla físicamente para facilitar su estudio. Propiedades de la materia. La materia tiene unas propiedades generales que son la masa y el volumen, y unas propiedades características como la densidad, solubilidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición. Además, la podemos clasificar esa materia en sustancias puras, que a la vez pueden ser elementos y compuestos, y en mezclas de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Estados de la materia. La materia se puede encontrar en tres estados: sólido, por ejemplo, cubitos de hielo; líquido, el agua líquida; y gaseoso, que es el vapor de agua, por ejemplo. El estado sólido se caracteriza por tener una masa fija, forma invariable, volumen constante, no son compresibles y no pueden fluir. En el estado líquido, la masa es fija, la forma variable, el volumen es constante, no son compresibles y pueden fluir. En el estado gaseoso, la masa es fija, la forma variable, el volumen variable, son compresibles y pueden fluir. Además, la materia puede sufrir unos cambios de estado. Llamamos cambio de estado a la modificación en el estado de agregación de la materia sin variar sus propiedades. Se producen al modificar temperatura y presión. En este esquema vemos los principales cambios de estado. De sólido a líquido lo llamamos fusión. Cuando pasamos de líquido a gas, vaporización. El paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido se conoce con el nombre de sublimación. El cambio de gas a líquido es la condensación y de líquido a sólido, solidificación. El paso de gas a sólido sin pasar antes por el estado líquido es la sublimación inversa o regresiva. Así, definimos fusión como el paso de materia sólida a materia líquida, por ejemplo, derretir el hielo. La vaporización es el paso de líquido a gas. Por ejemplo, al hervir agua obtenemos ese vapor de agua. La sublimación es el paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido, por ejemplo, las bolas de naftalina o alcanfor, que pasan a vapor directamente. La condensación es el paso de gas a líquido, por ejemplo, la condensación del agua en las nubes en el ciclo del agua. Llamamos solidificación al paso de líquido a sólido, por ejemplo, la congelación del agua líquida. Y sublimación inversa o regresiva es el paso de gas a sólido sin pasar por el estado líquido, por ejemplo, la transformación de vapor de agua en escarcha. Para representar esos cambios de estado se hace con unas gráficas. Las gráficas de calentamiento representan la temperatura de una sustancia que se está calentando a medida que pasa el tiempo. Hay tramos rectos donde sucede el cambio de estado y tramos inclinados donde asciende la temperatura. Las gráficas de enfriamiento representan la temperatura de una sustancia que se está enfriando a medida que pasa el tiempo. Los tramos rectos donde sucede el cambio de estado y hay tramos inclinados donde disminuye la temperatura.
La materia, ya sea viva o inerte, es cualquier sustancia que posee masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Si observas a tu alrededor, puedes apreciar la diversidad de la materia que nos rodea. Los cambios de estado de la materia se refieren a las transformaciones que sufre la materia de un estado a otro sin cambiar su composición. En esta serie de vídeos explicamos cómo se representan e interpretan las gráficas de estos cambios de estado. Hasta aquí llegó este vídeo. Si te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir gratuitamente al canal, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.